está pendiente cuando te llame. Es que no escuché, doctor, y estoy aquí pendiente. Gutiérrez Pacheco José. Sí, señor. Profe, buenos días, Isabel Oreste, y también disculpe. Tienen que estar pendiente porque si tras de la clase virtual y no van a estar pendiente, ni siquiera cuando lo llamamos a la lista estamos fregados. ¿Quién me acuerda que me dijo? Isabel Oreste y profe. Profe. Dígame. Antes de que empiece la clase quisiera comentarle lo del problemita que tuve con el día de parcial, que no pude conectarme por el fluido eléctrico. Ya envié un correo respectivo dándole las razones allá a la facultad, y ellos me enviaron un correo y imagino que le llegó a usted porque ahí dice que llegó a usted. ¿Cómo es tu nombre? Jairo Paternina Villalobos. Bueno, entonces el examen te lo hago oral, ¿oíste? Te lo hago oral para poder... Mañana cuando termine de dictar la clase, si te quedas, yo te lo hago oral. ¿Ok? Ok, doctor. Bueno, me decían que lo último que les dije que... ¿Qué fue lo último que yo les dije acá? Sobre los requisitos generales y formales de la demanda. Ok. Ya vimos los anexos y eso. Creo que les comenté algo de los anexos de un caso cuando no se aportó en Planeta Rica unos anexos de registro civil. Siempre que uno actúe en condición, invocando una condición o invocándole una condición al demandado, hay que aportar la prueba, a menos que no la tenga, pero hay que aportarla. ¿Correcto? Entonces, mire, hoy ya creo que les decía que la existencia de las personas jurídicas como tal y privada que deba llevarse un control como Cámara de Comercio, como un registro, no hay necesidad de aportar la prueba, porque se tiene acceso a ella. En los demás casos, pues será que aportar la prueba. Ya les dije que hay que aportar la calidad de heredero, de cónyuge, albacea, curador de bienes con que se está actuando, se cita al demandado. Pero se puede presentar la demanda y el demandante puede decir que no fue posible conseguir la prueba, pero dice dónde está la prueba. Entonces el juez, antes de admitir la demanda, va a oficiar del demandante para que esa entidad le envíe esa prueba dentro de los 5 días siguientes, a costa del demandante. Cuando digo a costa, es que el demandante es el que deberá sufragar los gastos que se requieran para remitir esa prueba. Pero el juez no va a ordenar esto en el evento de que ello se haya podido solicitar con un derecho de petición. Si usted con un simple derecho de petición lo podía hacer y no lo hizo, el juez no le va a hacer el trabajo. Entonces, el juez procederá, miraremos más adelante, a inadmitir la demanda en esos casos. Cuando se diga quién es el representante legal, ¿verdad?, de determinada entidad, de una empresa, una persona, entonces el juez, al momento de darle traslado, le va a decir que le está indicando el demandante, o que diga si es o no es el representante legal. El demandado, quien es notificado a través de ese representante legal, al contestar la demanda está en la obligación de decir si es o no es el representante legal. Si lo es, aportará la prueba. Si no lo es, porque puede quedarse callado y seguir un proceso con alguien que no tiene una calidad. Eso le puede causar un perjuicio a la parte demandante, y a este señor demandado le vamos a imponer una multa de 10 a 20 salarios mínimo legal mensual vigente y a condenarlo a los perjuicios que le haya ocasionado la parte demandante con su silencio, en el sentido de que guardó silencio sin ser el representante legal de esa persona a la cual fue demandada. Si no se aporta la existencia de la persona jurídica como tal o de un patrimonio autónomo, entonces el juez tendrá que dar por terminado el proceso. Le dará un término al demandante para que lo haga. Si no lo hace, pues va a dar por terminado el proceso. Cuando
desconozcamos quién es el representante legal, entonces lo vamos a emplazar. Lo mismo que a los herederos, al cónyuge, al vacía, si no sabemos, lo vamos a emplazar, como dice la norma. Las partes deben responder patrimonialmente con los perjuicios que le causen a la otra parte por las omisiones que hagan. El artículo 86 que trae esa responsabilidad patrimonial de las partes y una multa de 10 a 50 salarios mínimos en el evento que omiten decir por lo menos dónde puede ser notificado sabiéndolo, que dicen que desconocen el domicilio sabiéndolo. ¿Para qué? Para que los emplacen y así puedan adelantar un proceso a las espaldas. Entonces, eso trae una sanción que trae el artículo 86 del Código General del Proceso, ¿correcto? En un proceso, podemos demandar a personas, herederos, indeterminados, que es lo que habla del artículo 87. Recuerden que vimos una figura que se llama sucesión procesal, pero vamos a suponer que no hay el proceso, sino que la persona murió. Y esa persona que murió dejó unas obligaciones. Entonces, si estuviera vivo, obviamente que lo íbamos a demandar a él. Pero como no está vivo, vamos a demandar ¿a quién? A los herederos. A los herederos conocidos y a los indeterminados. Porque yo le pregunto aquí a los hombres que están aquí, ustedes, no sé, cualquiera de ustedes tiene hijos. Ninguno de ustedes tiene hijos. Le pregunto a los hombres, ¿ninguno de ustedes tiene hijos? La respuesta No, es, no tienen. Por lo menos conocido, ¿cierto? Por lo menos conocido. Porque si ustedes han tenido relaciones carnales con una mujer, no saben. No saben, de pronto tienen un hijo, por ahí no lo saben. Y si uno mismo no lo sabe, porque todo aquel que haya tenido relaciones carnales con una mujer, fácilmente puede tener un hijo. De pronto la mujer no le dijo, la mujer se fue, la mujer se lo achacó al esposo, lo que ustedes quieran. Entonces ni siquiera uno sabe si tiene un hijo. Y si uno no lo sabe, mucho menos lo van a saber los particulares, ¿cierto? Entonces, cuando vayamos a iniciar un proceso contra una persona fallecida, vamos a demandar a los herederos conocidos y a los indeterminados. Si hay un proceso de sucesión, vamos a demandar a esos herederos que fueron reconocidos en ese proceso de sucesión y a los indeterminados. En un momento determinado, si demandamos a los herederos conocidos y se les notifica y no repudian la herencia para efectos procesales, se entiende que aceptan la herencia, para efectos procesales. Trátese de un proceso declarativo, trátese de un proceso ejecutivo. Cuando exista proceso de sucesión, como les decía, vamos a demandar a esos herederos que están reconocidos allí. Ya no tendríamos que demostrar la calidad porque están reconocidos como herederos y a los indeterminados. Porque les repito, no sabemos. No sabemos si pueden haber más herederos indeterminados. No sabemos. Si no hay, entonces, herederos conocidos, la demanda se va a dirigir contra los herederos indeterminados. En un proceso de filiación, igualmente, para que la sentencia produzca efecto contra todos. Antes había una discusión si en un proceso ejecutivo podíamos o no demandar a herederos indeterminados. Solamente a herederos indeterminados. Se decía que no. ¿Por qué? Porque en el proceso ejecutivo se da una orden de pago, una orden de dar, de hacer, y a esos herederos indeterminados se le iba a nombrar un curador. Y ese curador no tiene la facultad de cumplir esa orden. Hoy el Código General, por allá en su penúltimo inciso, en el artículo 87, nos dice que en el evento que no existan herederos conocidos, solamente indeterminados, previamente se va a nombrar un administrador de la herencia, porque este sí podría responder por la orden que se le dé. Repito, en el evento de que no existan herederos conocidos. Entonces, para demandar a herederos indeterminados, la norma dispone que se nombre un administrador de la herencia y este sí tenga la facultad de cumplir la orden que el juez le va a dar. ¿Correcto? Entonces, no se les olvide, cuando vayan a demandar a herederos de una persona que haya fallecido, deben ser a los herederos. Cuando hablan testamentario o intestato, es decir,
cuando hay sucesión o no hay sucesión de por medio. O si hay testamento o no hay testamento. Obviamente, si hay un testamento, pues están reconocidos en el testamento como tal. Si no lo hay, si la sucesión es intestada, cuando digo intestada es porque no hay testamento, vamos a demandar también entonces a esos herederos que están reconocidos allí. El artículo 88 ya nos habla de algo que ya vimos, que es la acumulación de pretensiones. Recuerden ustedes que se pueden acumular pretensiones cuando se dan unos presupuestos, que el juez sea competente para conocer de todas ellas, ¿verdad? Que no se excluyan entre sí, a menos que unas se propongan como principales y otras como subsidiarias, que tengan el mismo trámite. No se les olvide que pues, eso lo vimos cuando hablábamos de la demanda. Recuerden que la parte que sigue pues habla de una acumulación subjetiva que tiene que ver con el sujeto, ¿verdad? Pero vamos a hablar de la presentación de la demanda. La presentación de la demanda que trae el artículo 89. Vamos a hablar primero del artículo 89. Nos dice que esa demanda la vamos a presentar. No hay necesidad de presentarla en forma personal. La llevamos al despacho, en la oficina de reparto, si hay una oficina aquí judicial. Hay que aportar tantas copias como demandados existan con sus anexos y hay que aportar igualmente una copia para el archivo del juzgado. El secretario debe verificar si efectivamente se están aportando, ¿verdad?, todos los anexos que se dicen en la demanda, verificar y todo. Si hay un sistema digital en los juzgados, pues se permite que se presenten mensajes de datos. Pero mire que no requiere de presentación personal. Hoy, a la luz del Código General del Proceso. Sin embargo, pues yo creo que cuando ustedes salgan ya a ejercer su profesión o toman como permanente un decreto que estaba vigente ahora mismo, o no estará, por eso les estoy hablando de este artículo 89, pero hoy el artículo 6º del Código General del Proceso nos dice cómo vamos a presentar una demanda. Como está, a raíz de la pandemia se expidió un decreto, el 806. Ya ese decreto modificó muchas cosas. Los poderes no hay necesidad de presentarlos personalmente. Basta que usted presente el poder, ¿verdad?, por una vía, por cualquier, digamos, vía electrónica como tal, cualquier canal digital. Lo que sí es que el correo electrónico en el poder debe ser el que tiene el abogado en la oficina, allá en el Consejo Superior, donde aparece en el Registro Nacional de Abogados. Ese debe ser el correo electrónico que tenga allí. No hay que presentarlo personalmente. A la luz del artículo 5º del Código del Decreto 806 de 2020, no hay que poner antefirma ni nada por el estilo. Lo mismo ocurre con la demanda. El artículo 6º de ese decreto 806 nos dice que la demanda usted la va a presentar electrónicamente por un correo digital dirigido al despacho. Pero en esa demanda usted deberá decir cómo obtuvo el correo electrónico de la parte. Simultáneamente, cuando usted presente esa demanda, tiene que enviársela al demandado. O sea, cuando el demandado sea notificado, ya va a saber que contra él hay una demanda, porque, repito, usted debió enviársela. Tiene que decir cuál es el canal digital donde haya que notificar al demandado, a los testigos, a todo aquel pues, que se haga mención y cómo lo obtuvo. Si se solicitan medidas cautelares, no está el demandante en la obligación de enviar una demanda al demandado. No hay necesidad de acompañar a anexos cuando estos sean electrónicos para que se estén en el juzgado, porque una copia de esto, porque obviamente van ahí electrónicamente. Entonces miren ustedes que la presentación de la demanda hoy a la luz del decreto 806 puede ser por cualquier canal digital que se tenga del demandado. Ahora, si este señor no tiene ningún canal digital o lo desconocemos, debemos entonces acreditar que la enviamos físicamente a la dirección. Es decir, a la dirección donde vive la persona que le enviamos por un correo, obviamente, copia de la demanda y sus anexos. Entonces, repito, hoy
a la luz de ese artículo sexto, si no estoy mal, del decreto 806, no hay necesidad, ¿verdad?, de llevar copias, de llevar los anexos, porque usted electrónicamente los está enviando. Por un canal digital se los está enviando al demandado. Repito, no lo va a hacer cuando en la demanda solicite medidas cautelares. Claro, porque usted va a sorprender al demandado con esas medidas cautelares. No lo va a avisar. De lo contrario, usted tendrá que enviarle copia de esa demanda. Si usted no manifiesta en la demanda el canal digital donde se va a notificar al demandado, a los testigos, a los peritos, ¿verdad?, a usted le van a inadmitir la demanda. A usted le van a inadmitir la demanda. Listo. Se presentó la demanda. El artículo 90, bueno, recuerden ustedes que la presentación de la demanda produce un efecto, que ya yo se los había comentado. ¿Cuáles son los efectos que produce la presentación de la demanda? Cuando uno presenta la demanda, eso produce un efecto, recuérdenme. El término de prescripción. Suspende el término de prescripción y hace inoperante la caducidad, pero con una condición, ¿cuál? Que el demandado sea notificado dentro del año siguiente en que esa providencia de admisión de la demanda o del mandamiento ejecutivo se le notifica al demandante. Entonces, repito, cuando usted presenta la demanda, si va corriendo un término de prescripción, se suspende. Se suspende. Usted presenta una demanda hoy. Bueno, no digamos hoy, vamos a suponer que usted presentó la demanda el día, va a demandar ejecutivamente a alguien. Y el título ejecutivo es una letra de cambio que prescribe en 3 años. La letra debió pagarse, vamos a suponer, estamos en el 2021, 20, 19, 18, debió pagarse el 20 de marzo de 2018. 20 de marzo de 2018. ¿Cuándo prescribe? El 20 de marzo de 2021, 3 años. 20 de marzo de 2018. Resulta que usted presenta la demanda el 15 de marzo de 2021. Faltaban 3 días. Entonces, ahí el término no sigue corriendo. Se suspende. No sigue contándose. Con la sola presentación de la demanda, se suspende el término de prescripción y hace inoperante la caducidad. Pero, ¿cuál es la condición? Que al demandado se le notifique dentro del año siguiente en que el juez notifique esa providencia al demandante. Pongamos un ejemplo. Se presentó la demanda, ¿cuándo fue que dije? El 15 de marzo dije, ¿verdad? O 18 de marzo de 2021. El derecho que se está ejecutando prescribe el 20 de marzo de 2021. Presentaron la demanda el 18 de marzo, 3 días antes. Se suspendió. El juez libra el mandamiento ejecutivo por allá el 30 de marzo. Esa providencia, ahora miraremos más adelante las clases de notificaciones, al demandante se le notifica por estado. Al día siguiente, se lo libró, ¿cuándo fue que dije? El 30 de marzo. Bueno, el 31 de marzo, suponiendo que todos los días son hábiles, se le notifica esa providencia al demandante. De ahí vamos a contar un año. Dentro de ese año se tiene que notificar al demandado. ¿Para qué? Para que la presentación de la demanda produzca el efecto de suspender el término de prescripción. Entonces, desde este año, digamos que de 31 del primero, porque es al día siguiente que corre, del 1 de abril de este año al 1 de abril del otro año, debe notificarse al demandado. Y mire que cuando se notifique, ya estuviese prescrita esa acción ejecutiva que se está ejecutando. Pero, como la presentación de la demanda produjo un efecto cual fue suspender el término de prescripción, el término no siguió corriendo. ¿Me entendieron? Ya yo eso se lo expliqué cuando hablamos de los litisconsortes. Recuerden que si se trata de litisconsorte facultativo, los efectos son independientes. Entonces, ¿independiente en qué? En que se va a suspender para los que sean notificados dentro del término. En cambio, que si se trata de litisconsorte necesario, todos deben ser notificados dentro del término de un año. De lo contrario, si notificamos a uno por fuera de ese término, entonces la presentación de la demanda no suspende el término de prescripción.
Yo puedo retirar la demanda en cualquier momento sin necesidad de auto que el juez lo ordene si no se han practicado medidas cautelares. Presenté la demanda, por allá creo que el artículo 92 habla del retiro de la demanda. Entonces yo la puedo retirar si no se han practicado medidas cautelares. Si se han practicado, si no se ha notificado a ningún, o si no se ha notificado al demandado, a ningún demandado, se puede retirar la demanda. Pero si se practicaron medidas cautelares, se requiere un auto del juez donde me va a condenar a pagar los perjuicios que yo haya ocasionado con esas medidas cautelares si se practicaron. Si no, pues se retira la demanda y no pasa nada. A ver, si uno va al artículo 91, nos habla del término, ¿verdad? A partir de cuándo se le empieza a contar el término de traslado de la demanda al demandado. Pero para hablar de ese término, debemos decir que el demandado debe estar, bueno, antes de esto, no digamos esto, vamos a hablar lo que trae el artículo 90. No se les olvide estas palabritas que les voy a decir. Mecanismo de corrección procesal. Vamos a hablar de esos mecanismos de corrección procesal. En primer término, el mecanismo de corrección procesal está en cabeza del juez. ¿A través de qué? De las causales de rechazo e inadmisión de la demanda. Repito, el primer mecanismo de corrección procesal está en cabeza del juez. ¿A través de qué? De las causales de rechazo e inadmisión de la demanda. Entonces, ya vimos, presentamos la demanda. ¿Qué hace el juez ahora? Va a ver si la admite, la rechaza o la inadmite. Ustedes denle gracia a un juez cuando le inadmite una demanda. Denle gracia. ¿Por qué? Porque se toma el trabajo de estudiarla. Entonces vamos a hablar de esas causales de rechazo e inadmisión de la demanda. Se presentó la demanda. ¿Cómo fue que dije que se llamaba los mecanismos que vamos a hablar? ¿Mecanismos de qué? De corrección procesal. Correcto. En primer término, ese mecanismo de corrección procesal está en cabeza del juez. El primer mecanismo de corrección procesal está en cabeza del juez. ¿A través de qué? De las causales de rechazo e inadmisión de la demanda. El juez tiene que revisar la demanda. Lo primero que nos dice, antes, bueno, vamos a recordarles algo. Antes del artículo 75 del Código de Procedimiento Civil, hoy 82 del Código General, nos decía que era un requisito de la demanda decir el trámite que le corresponde a la demanda. ¿Qué trámite había que darse? Y como era un requisito y si no se decía, se inadmitía la demanda. Hoy no aparece como requisito de la demanda decir cuál es el trámite que le corresponde. Y antes, el código decía que si el artículo 86 del Código de Procedimiento decía un trámite diferente, el juez tenía que darle el trámite que correspondía a la demanda. Hoy no está como requisito de la demanda, pero sí está como una carga del juez cuando el demandante anuncie en su demanda un trámite que no corresponda, el juez está en la obligación de darle el trámite que corresponde. Es decir, no es causal de inadmisión de la demanda. Ayer me hacían una consulta en ese aspecto, donde una juez había una orden de emitir una demanda porque el demandante había anunciado un trámite diferente al que correspondía. Entonces yo le decía a la persona, mire, antes era obligación, ya no. Entonces vaya al artículo 90 y si usted va al artículo 90, lo primero que dice es que el juez debe darle el trámite que corresponda a la demanda. Así el demandante haya anunciado uno equivocado. Vamos a darle el que corresponde a la demanda. Dijeron que el trámite era un proceso verbal de mayor o menor cuantía y es verbal sumario. El juez le va a imprimir el trámite verbal sumario. El juez va a rechazar, ojo, a rechazar. Bueno, el juez allí mismo
mirará si se ha integrado o no el litisconsorte necesario. Recuerden ustedes que cuando hablamos del litisconsorte necesario, yo les decía, vamos a ver qué tanto recuerden. ¿Quién es el primero que debe integrarlo? ¿En cabeza de quién está? ¿Quién sería el primero que debe integrar un litisconsorte necesario? Demandante, profe. El demandante. El demandante. ¿Cómo? ¿Demandando todos los que son o demandando a todos los que son? Si el demandante no lo hace, ahora le corresponde ¿a quién? Al juez, al momento de admitir la demanda. Entonces, el juez al momento de admitir la demanda va a verificar si efectivamente estamos o no en presencia de un litisconsorte necesario y mirar si demandaron todos los que debían demandar o se demandaron. El juez, allí al momento de admitir la demanda, si no se ha integrado ese litisconsorte necesario, lo va a integrar. El juez va a rechazar la demanda, ojo, va a rechazar la demanda cuando pertenezca a otra jurisdicción. Por decir algo, se presentó ante un juez civil del circuito y él considera que lo debe conocer un juez de lo contencioso administrativo. Por falta de competencia, se presentó ante un juez civil del circuito y él considera que por la cuantía o por la naturaleza del asunto le corresponde a un juez civil municipal. O se presentó ante un juez civil del circuito de Montería y él considere que no es de Montería sino de CRT o de Lorica o de Planeta Rica, entonces el juez va a rechazar la demanda por falta de competencia. En el primer caso, por falta de jurisdicción, es que corresponda a otra jurisdicción de las que trae la Constitución, ¿no? Contenciosa administrativa, penal militar, ¿verdad? Constitucional, de jurisdicción coactiva, especiales, donde están los jueces de paz y la jurisdicción indígena. Y si el juez se percata de que había un término de caducidad para presentar la demanda y la presentan por fuera de ese término, entonces la va a rechazar. Miren que son causales de rechazo de esa demanda de acuerdo a esta norma: la falta de jurisdicción, la falta de competencia y la caducidad. ¿Por qué la caducidad es una causal de rechazo a la demanda? Porque la caducidad es una excepción de mérito que el juez debe reconocer en forma oficiosa. Y si el juez se percata que efectivamente ya operó el fenómeno de la caducidad, ¿para qué la va a admitir? ¿Para qué la va a admitir si de todas maneras él tiene que reconocer que ya ese fenómeno jurídico, ¿verdad?, acaeció? Entonces el juez ordenará rechazar la demanda cuando haya operado el fenómeno de la caducidad. En los eventos de que el juez la rechace por falta de jurisdicción o de competencia, ordena remitirla al que él considera que es competente. Cuando es por falta de caducidad, pues ordena devolver la demanda sin necesidad de desgloses como tal de algún documento. Esas son causales de rechazo de la demanda. No se les olvide: falta de jurisdicción, falta de competencia y que haya operado el fenómeno de la caducidad. Ahora dice la norma que el juez va a inadmitir la demanda por auto que no admite recurso alguno, entre paréntesis, digo yo. El juez va a inadmitir la demanda, repito, ¿cuándo? Por auto que no admite recurso alguno, en los siguientes casos: cuando la demanda no reúna los requisitos formales. ¿Cuáles requisitos? Los que trae el artículo 82 y otros especiales cuando así lo disponga la ley. Hay casos que no están allá. Entonces, el juez va a inadmitir cuando esa demanda no cumpla los requisitos formales. Segunda causal: cuando no se acompañen los anexos ordenados por la ley. Cuando no se acompañen los anexos ordenados por la ley. Tercera causal: cuando hay una indebida representación. Perdón, cuando hay una indebida acumulación de pretensiones, cuando hay una indebida acumulación de pretensiones.
Entonces, mire que la acumulación de pretensiones, recuerden ustedes, requieren unos presupuestos. ¿Cuáles son los presupuestos? Los que están en el artículo 88. ¿Cuáles son? Que el juez sea competente para conocer de todas, que tengan el mismo trámite y que no se excluyan entre sí, a menos que unos se propongan como principales y otras como subsidiarias. Entonces, cuando no haya una indebida acumulación de pretensiones, el juez la admitirá, pero si hay una indebida acumulación de pretensiones, el juez va a inadmitir la demanda. Cuando esté actuando un incapaz y no lo haga a través de su representante legal. Un incapaz y no esté actuando a través de su representante legal. Cuando se exija el derecho de postulación. ¿Quién me recuerda qué es el derecho de postulación? El poder, ¿no? Sí, es el derecho que tienen los abogados de postularse para defender derechos propios o de otras personas. ¿Quién me dijo eso? Isabela. ¿Y dónde estás, Isabela, que no te veo? Profe, lo que pasa es que no tengo casi internet, estoy con los datos, entonces, para estar en la ¿Tú eres clase Isabela qué? por este. Por este. Exactamente lo que dice es correcto. Es aquel que tiene los abogados en ejercicio de la profesión para agenciar derechos ajenos o propios. Entonces, cuando se exige que deba acudirse a través de apoderado judicial y no se hace, entonces no se tiene el derecho de postulación. Yo voy a presentar una demanda de un proceso de menor cuantía o de mayor cuantía y dicen, no, un momentico, que usted no es abogado. Usted se requiere que sea abogado. A menos que esté autorizado por un consultorio jurídico de ustedes donde pueden litigar en ciertos casos. Cuando se decía una figura del juramento estimatorio, recuerden que les hablé del juramento. Yo sostengo que esto es repetir una causal que ya está. Una causal que ya está, ¿por qué? Porque ¿cuál es la primera causal de inadmisión de la demanda? ¿Cuál fue la que les dije? Cuando no reúne requisitos formales. Cuando no reúne los requisitos formales. Y si nos vamos al artículo 82, dentro de los requisitos de la demanda nos hablan del juramento estimatorio cuando ello sea necesario. ¿Cierto? Usted va al artículo 82 y allá le habla como requisito de la demanda el juramento estimatorio. ¿Cierto? Entonces miren ustedes, obviamente, si el juramento estimatorio era un requisito de la demanda, ya encajó en la causal del numeral primero, cuando no reúne los requisitos formales. Ahora creo que es el numeral sexto que dice esto. Nuevamente dice, cuando no se hace el juramento estimatorio y se requiera para él. Lo repite. Es decir, en estas causales hay dos que son iguales. Bueno, dos iguales no, una encaja en la otra. En la del numeral sexto, creo que encaja en la del numeral primero. Y por último, cuando no se ha agotado la audiencia de conciliación como requisito de procedibilidad, es decir, la audiencia de la Ley 640 de 2001, que se exige que antes de acudir ante el Estado al órgano jurisdiccional, previamente se acuda a un centro de conciliación para ver si se trata de o si se puede conciliar allá. En estos días, ayer nada más un compañero me preguntaba esto y miren, a ver, ¿qué opinan ustedes de esto? La conciliación es un requisito de procedibilidad. ¿Qué quiere decir? Que antes de mandar yo tuve que citar a la contraparte a un centro de conciliación para tratar de conciliar, ¿correcto? Si no lo hago, me van a inadmitir la demanda. Que antes decía que era de rechazo, yo creo que como estaba antes era mejor. Porque si usted no ha hecho esa conciliación, imposible que la vaya a hacer en 5 días. Viene este interrogante. Ustedes son jueces. Ustedes son jueces. ¿Qué dice la norma? Que esa conciliación como requisito de procedibilidad no es necesaria cuando en la demanda se solicitan medidas cautelares. ¿Me están entendiendo? Cuando en la demanda usted solicita medidas cautelares, no tiene que
previamente conciliar. Claro, porque usted va a sorprender al demandado con las medidas cautelares. Pero yo les hago esta pregunta a ustedes. Ustedes son jueces. Y resulta que el demandante, para obviar esta audiencia de conciliación, tiene medidas cautelares que son totalmente improcedentes. Son totalmente improcedentes. No hay forma que se declaren. Pero las pidió. Yo les pregunto, ¿ustedes admiten la demanda? ¿O tendrán que decirle, no señor, como las medidas cautelares que usted está solicitando son improcedentes y se la van a negar de entrada, usted previamente tenía que agotar la conciliación como requisito de procedibilidad? Les pregunto, ¿qué harían ahí? ¿Sí me entienden la pregunta? Estoy diciendo que todos los días hay abogados que son vivos, aparentemente dicen ellos que son vivos, y piden medidas cautelares, no son procedentes, pero para evitarse la conciliación. Porque allá demora mucho, tienen que fijar lo que ustedes quieran. Entonces yo les pregunto, si ustedes son los jueces, y efectivamente está acreditado que están solicitando una medida cautelar totalmente improcedente, que la van a negar, ¿admiten la demanda? ¿O le inadmiten diciéndole, señor, si bien es cierto, usted está solicitando medidas cautelares, pero estas son totalmente improcedentes, por lo tanto, usted previamente debe intentar una conciliación? ¿Qué harían ahí? ¿Sí me entienden la pregunta? Sí, señor. Profe, yo ¿Qué creo harían? que se inadmite la demanda por improcedentes las medidas cautelares, que agote la conciliación para así poder tenerla, pues hacer como... Estoy de acuerdo con ella, indudablemente, porque es que eso sería hacerle un esguince a la ley, un fraude. Ahora pido medidas cautelares que son improcedentes, pero esto me permite obviar la conciliación. Entonces todo el mundo va a pedir medidas cautelares que son improcedentes. ¿Pero para qué? Para no ir a conciliar. Entonces, yo estoy de acuerdo con ella cuando, a pesar de que se soliciten medidas cautelares, pero si el juez considera que son totalmente improcedentes, debe agotarse la audiencia de conciliación. Debe agotarse la audiencia de conciliación como requisito de procedibilidad. ¿Correcto? Entonces, entonces, mire, si ustedes no la han hecho, le van a rechazar la demanda más tarde, porque en 5 días no van a ir a un centro de conciliación para que le fijen fecha, ¿no? Entonces, en estos casos que les acabo de decir, que creo que son 7 casos de inadmisión de la demanda, el juez le va a dar un término al demandante para que la corrija, un término de 5 días, y le va a decir, señor juez, señor demandante, le estoy inadmitiendo la demanda por esto, esto y esto. Tiene 5 días para que la corrija. 5 días para eso. No acompañó el certificado de existencia y representación de una persona jurídica que tenía que hacerlo, apórtelo. No acompañó el anexo del registro civil de la persona que está demandando como heredera, apórtelo. Entonces miren ustedes de que en estos casos, repito, se le dan 5 días y se le dice de que adolece la demanda, para que obviamente el demandante la pueda corregir, y le damos 5 días. Antes de seguir más adelante, la norma lo dice que estoy hablando de lo que trae el artículo 90 del Código General del Proceso. Cuando estemos en el caso del numeral cuarto, es decir, una persona que es incapaz, entonces vamos ante la autoridad competente si no tiene la capacidad de pagar un abogado para que se le nombre un apoderado y lo pueda representar. Hablando de una persona que es incapaz. Digamos, el defensor de familia acudiría en representación de ese menor. El juez inadmite la demanda, le da 5 días. Si en los 5 días la persona no corrige la demanda, se le rechaza. Pero mire cómo dice primero el artículo 90, que ese auto que inadmite la demanda no admite recurso alguno. Pero más adelante dice que si no se corrige se le rechaza. Y ese auto que rechaza la demanda es apelable. Y dice la norma enseguida, y conlleva el que inadmitió la demanda.
En cierta forma, el que inadmite la demanda se torna apelable. ¿Cuándo? Cuando no se corrige y se rechaza. Yo no la corregí. A la larga, lo que estoy apelando es el auto que me inadmitió la demanda. Por eso la norma dice que cuando no se corrija dentro de los 5 días, el juez va a rechazar la demanda. Y la apelación va a entenderse también surtida o interpuesta contra el auto que inadmitió la demanda. Entonces, mire que hay 5 días para corregir el error. Si no se hace, el juez va a rechazar la demanda. Bueno, ya la norma nos dice una cuestión ya netamente administrativa que no le compete, que cuando se rechace la demanda, eso no va a ser parte de la carga laboral para calificar a los funcionarios judiciales, pero viene algo que quiero que presten atención y es esto. Cuando nosotros veamos las excepciones previas, que ya va a ser dentro de poquito, yo voy a hablarles de una figura que se llama pacto arbitral. ¿Y qué es el pacto arbitral? Es una figura que encierra el compromiso y la cláusula compromisoria. ¿Qué son excepciones previas? ¿Qué es la cláusula compromisoria? Una persona celebra un contrato y en ese contrato se pacta expresamente que cualquier controversia que surja en el cumplimiento, en el desarrollo de ese contrato, se va a someter a la consideración de unos árbitros. A eso le llaman cláusula compromisoria. No hay, ojo, no hay controversia, no hay litigio. Estamos previendo que de haberlo, no lo vamos a someter a consideración de los jueces ordinarios, sino de unos árbitros. A eso le llaman como cláusula compromisoria. Estamos pactando, previendo que de existir un conflicto, ese conflicto lo resuelvan unos árbitros. Eso se llama cláusula compromisoria. Y el compromiso es lo mismo, con una diferencia. Que en el compromiso pactamos una vez surgido el conflicto. Surgió el conflicto y dice, vamos a pactar, vamos a ponernos de acuerdo que este conflicto lo resuelvan unos árbitros. Entonces, la diferencia entre el compromiso y la cláusula compromisoria, ¿cuál es? Que en la cláusula compromisoria se pacta sin haber conflicto y en el compromiso se pacta una vez surgido el conflicto. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? ¿Sí me entendieron eso? Sí, doctor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Quién no entendió? Yo, Carolina. A ver, Carolina. Tú celebras un contrato conmigo de arriendo, de lo que tú quieras. Y nosotros en una de las cláusulas del contrato decimos, por medio de esta cláusula pactamos que cualquier controversia que surja en el cumplimiento del contrato, lo sometemos a consideración de unos árbitros, no de los jueces. ¿Correcto? Ordinario. No hay conflicto, no lo hay. Estamos previendo que de haberlo, no lo vamos a llevar a los jueces ordinarios, sino ¿a quién? A unos árbitros. ¿Me entendiste? ¿Me entendiste, Carolina? Sí, señor, gracias. A eso se le llama cláusula compromisoria. ¿Y el compromiso qué es? No hemos pactado nada, pero surge un conflicto entre los dos. Surge un conflicto. Entonces, ¿qué hacemos? Pactamos. Una vez surgido el conflicto, pactamos que ese conflicto lo resuelvan unos árbitros. A eso le llamamos compromiso. ¿Correcto? ¿Me entendió? Entonces, la diferencia entre el compromiso y la cláusula compromisoria, ¿cuál es? Que en la cláusula compromisoria se pacta sin haber conflicto y el compromiso se pacta una vez surgido el conflicto, que eso lo resuelvan unos árbitros. Esa es la diferencia entre uno y el otro. Que en la cláusula compromisoria, repito, no hay conflicto, estamos previendo de existir. Y en el compromiso pactamos una vez surgido el conflicto. ¿A qué viene esto? A que el artículo 90 nos dice en forma expresa, tajante, clara, que el pacto arbitral no es causal de inadmisión o rechazo de la demanda.
¿Qué pasa? Que existe la cláusula compromisoria. Me aporta en el documento, el contrato donde está la cláusula compromisoria. Yo soy el juez. Yo debo admitir la demanda. Yo debo admitir la demanda. A pesar de que yo estoy viendo que existe una cláusula compromisoria donde las partes dijeron que eso no lo iban a someter a consideración de un juez. Pero a pesar de eso, yo debo admitir la demanda. ¿Qué se entiende? Que esa persona tácitamente está renunciando a hacer valer la cláusula compromisoria. ¿Me entendieron? Cuando el demandante presenta la demanda ante el juez, tácitamente está renunciando a hacer valer esa cláusula compromisoria. Notificado el demandado, si no la alega, ya queda radicada la competencia. Entonces se entiende que ambos renunciaron a hacer valer esa cláusula compromisoria. ¿Me entendieron? Ahora, si la alega como exención, ahí sí, el juez la declara aprobada y termina el proceso. Pero si no se alega como exención previa, que lo veremos en su momento, la competencia quedó radicada ante ese juez. ¿Me entendieron? A pesar de que esa norma es clara, creo que es un parágrafo que está ahí del artículo 90, que la norma es tan clara. Si ustedes tienen un código general del proceso, yo les invito a que lean el artículo 90. En un parágrafo, y es tan clara la norma, increíble que acá el tribunal haya llegado una apelación de un auto que rechazó una demanda porque se había pactado una cláusula compromisoria. Y la juez, una juez, rechazó la demanda. Y lo ilógico es que el demandante hizo el contenido de 90. Entonces acá en el tribunal que se le dijo, señora juez, ese artículo 90 es muy claro. Usted no podía rechazar la demanda porque la norma le está diciendo que no lo puede hacer. ¿Tienen un código general a la mano? Pregunto, ¿tienen un código general? Sí, señor. Sí, ¿Qué dice señor. un parágrafo del artículo 90? Cuando dice que el pacto arbitral... Parágrafo primero. La existencia de pacto arbitral no da lugar a inadmisión o rechazo de la demanda, pero provocará la terminación del proceso cuando se declare probada la exención previa respectiva. Entonces, para que se pueda declarar probada es que la aleguen como exención previa. Entonces ya le dije, cuando el demandante presenta la demanda, tácitamente hacer valer esa cláusula compromisoria o ese compromiso. Y cuando notifican al demandado y no la alega como exención previa, tácitamente renunció. Entonces, ambos tácitamente renunciaron. ¿Qué hizo la juez? Rechazó la demanda porque existía una cláusula compromisoria. Cuando la norma le está diciendo, eso no es causal de inadmisión o rechazo. Usted tiene que admitirla. Pero así es la vida. Entonces, desgastar la justicia por no dar la aplicación a esa norma, llega al tribunal y allá si nosotros le decimos, no señor, esto es causal, perdón, no es causal de rechazo a la demanda, usted tiene que admitirla. Esperemos a ver qué dice el demandado. Si no la alega, ya usted tiene que seguir conociendo del proceso. Pero para que vean ustedes que hay jueces tercos, que hay jueces que a pesar de que la norma es clara, están actuando contrario al querer del legislador. Pero no se les olvide, el pacto arbitral que lo integran, la cláusula compromisoria y el compromiso, no es causal de inadmisión o rechazo de la demanda. Y que el auto que rechaza una demanda es apelable y que esa apelación conlleva el auto que inadmitió la demanda. Listo, vamos a suponer que el juez admite la demanda. El juez admite la demanda. El juez dicta un auto ordenando notificar al demandado. Entonces, yo me voy a saltar estos artículos que siguen. El artículo 91, que dice a partir de cuándo pues se le corre, empieza a contarle el término al demandado para contestar la demanda.
voy a saltarme el artículo 93 que habla de la reforma de la demanda, pero para reformar la demanda es que estén notificados los demandados, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de las notificaciones. Pero antes de hablar de las notificaciones, yo creo que también les dije la vez pasada. Ya les dije que la presentación de la demanda produce un efecto, ¿cierto? ¿Cuál es el efecto que produce? ¿Cuál es el efecto que produce la presentación de la demanda? Interrumpir la prescripción. Suspensión del término de caducidad. Correcto. Pero hay casos donde la presentación de la demanda que yo considero que no tiene razón de ser, porque obviamente ya el proceso ha terminado, que están en el artículo 95. Mañana vamos a hablar de ese artículo 95, hablaremos en qué casos no se suspende el término de prescripción para la presentación de la demanda y vamos a hablar de las notificaciones. Vayan leyéndose desde el artículo 289 hasta el artículo 301 que habla de las notificaciones. Y miren, yo quiero que eso le quede muy claro, porque el derecho procesal es eso. Factores que determinan la competencia, notificaciones, excepciones, nulidades, términos, recursos. Entonces, vamos a hablar de esas notificaciones, porque la nulidad que más alegan es la indebida notificación. Entonces, mañana hablaremos de cuándo la presentación de la demanda no suspende el término de prescripción. Y vamos a hablar también de las notificaciones. Vamos a ver qué clase de notificaciones hay. ¿Qué dice el código? Léanse el artículo 9 del decreto 806 de 2020 que habla de las notificaciones. Vamos a mirar la notificación personal a la luz de ese decreto. Porque muchos dicen que la tecnología llegó a la rama para quedarse. La virtualidad llegó para quedarse. Entonces hay una forma de notificación cuando se hace electrónicamente. Entonces nos vemos mañana, joven. Que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, jóvenes. Que tengan buen día. Cuídense.